Buenas tardes, este es el grupo número 1 y estaremos hablando sobre las urgencias respiratorias, neurológicas y renales. La puedes pasar. Entre las urgencias respiratorias tenemos el distrés respiratorio del adulto, que esta no es más que una afección pulmonar potencialmente mortal que impide la llegada de suficiente oxígeno a los pulmones y a la sangre. Este puede manifestarse en pacientes en estado grave o con lesiones importantes. Suele ser mortal y el riesgo aumenta con la edad y la gravedad de la enfermedad. Entre sus síntomas tenemos la falta de aliento, el ritmo cardíaco rápido, la presión arterial baja e insuficiencia orgánica. También lo que es la respiración rápida. La puedes pasar. Para su diagnóstico, tenemos los exámenes empleados, incluyen gasometría arterial, examen de sangre como conteo sanguíneo completo y química sanguínea, hemocultivos y urocultivos. También lo que es la radiografía de tórax o tomografía computarizada, examen para posibles infecciones. Entre su tratamiento tenemos tratamiento de la causa, oxigenoterapia, aumento de, de lo que es también a menudo la ventilación mecánica. Los pacientes con este síndrome son tratados en una unidad de UCI de cuidados intensivos. El éxito del tratamiento depende generalmente de tratar el trastorno subyacente, por ejemplo, ya sea una neumonía. También se administra oxigenoterapia, que es vital para corregir los niveles bajos de oxígeno. Si el oxígeno suministrado por una mascarilla u otro dispositivo, como un casco o una cánula nasal, no corrige las concentraciones bajas de oxígeno en sangre, o si se requiere dosis muy elevadas de oxígenos inhalados, se debe emplear la ventilación mecánica. Por lo general, un ventilador suministra aire rico en oxígeno bajo presión a través de un tubo introducido por la boca hasta la tráquea. La puedes pasar. Entre otras de las urgencias respiratorias tenemos el broncoespasmo, que este ocurre cuando los músculos se recubren, o sea, los músculos que recubren las vías respiratorias de los pulmones se contraen o tensan, reduciendo el flujo de aire en 15% o más. Las personas con asma, alergias y afecciones pulmonares tienen más probabilidad de desarrollar lo que es el broncoespasmo que aquellas sin estas afecciones. Además, los niños pequeños y personas mayores de 65 años de edad. Entre los síntomas tenemos lo que es la tos, la dificultad para respirar y el dolor en el pecho. La puedes pasar. Para su diagnóstico, las pruebas comunes para ayudar a diagnosticar son la espirometría, difusión pulmonar y pruebas de volumen pulmonar. Las personas eh, tiende a inhalar y exhalar varias veces con fuerza moderada o máxima a través de un tubo conectado a una computadora. También tenemos pruebas de oxígeno, de oxigenometría de pulso, un dispositivo que mide la cantidad de oxígeno, la cantidad de oxígeno en la sangre que se conecta al dedo u oído. También tenemos pruebas de gasometría arterial. Se realiza una prueba de sangre para determinar los niveles de oxígeno y carbono. También la radiografía de pecho y tomografía computarizada que puede tomarse ya sea imágenes de pecho y pulmones para detectar infecciones o afecciones en los pulmones. En su tratamiento, en la mayoría de los broncoespasmos se recetará ya sea un broncodilatador. Estos medicamentos hacen que las vías respiratorias se ensanchen, lo que aumenta el flujo del aire. Los tres tipos más comunes de broncodilatadores son el beta-agonista, los anticolinérgicos y la teofilina. Aunque los medicamentos para tratar los broncoespasmos vienen en forma de tableta, inyecciones y líquidos, muchos se consideran más efectivos cuando son inhalados. Es cuanto. Ahora los dejo con mi compañera.
Buenas tardes, mi nombre es Yanela Rosa Moreta. Yo le estaré hablando a ustedes sobre el asma bronquial. Vamos a ver que el asma bronquial se define como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, caracterizada por una hiperreactividad del árbol bronquial a un determinado estímulo y una obstrucción de las vías aéreas que reviste de forma espontánea o tras la administración de medicación. Entonces, vamos a ver que en cuanto a los mecanismos de obstrucción de las vías aéreas en el asma, tenemos lo que son la contracción de la musculatura lisa bronquial. También tenemos lo que es el edema de la vía aérea, la hipersecreción de mocos y vamos a ver cambios estructurales de la vía aérea, como son la fibrosis subepitelial o la hipertrofia e hiperplasia del músculo liso. Entonces, vamos hacer una pequeña aclaración. Vamos a ver que que se denomina crisis asmática o agudización grave del asma a episodios agudos con aumento progresivo de uno o más de los síntomas que le mencionaré a continuación. Dentro de esos síntomas tenemos lo que son la tos, la sibilancia, la disnea o dolor torácico. Entonces, vamos a ver que estos episodios pueden aparecer a lo largo de varios años o de forma brusca en horas. En cuanto a los desencadenantes de la crisis asmática, tenemos lo que son las infecciones de las vías respiratorias, el tabaco, los alérgenos, el frío o cambios bruscos de temperatura. Tenemos lo que son el esfuerzo físico, la contaminación atmosférica. Tenemos también los irritantes de origen profesional y el reflujo gastroesofágico. Ya en cuanto a los principales signos y síntomas del paciente asmático, vamos a ver una disminución del flujo aéreo expiratorio del paciente. Vamos a ver disnea, tos generalmente irritativa, sibilancias, dolor torácico, taquicardia y taquipnea, ansiedad o agitación, y vamos a ver el uso de la musculatura accesoria. En cuanto al manejo del paciente asmático, vamos a ver que en el manejo del paciente asmático es importante la valoración global del paciente, haciendo especial hincapié en la ansiedad que experimenta este debido a la dificultad respiratoria. También vamos a ver que se determinará el desencadenante de la crisis asmática, investigando sobre los factores que predisponen al asma de riesgo vital, estableciendo la gravedad de la crisis asmática del paciente. Entonces, en cuanto a la valoración inicial del paciente en posición de Flowell, va a presentar, vamos presentando especialmente atención en el patrón respiratorio. En cuanto a la monitorización de constantes vitales, tenemos que monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tenemos que monitorizar la TA, también lo que es la saturación de oxígeno y el ECOKG. También debemos determinar la gravedad de la crisis. En cuanto a la oximanoterapia, para mantener la saturación de oxígeno mayor al 90%, debemos realizar la gasometría previa. Tenemos que administrar una elevada de oxígeno que puede conducir a una insuficiencia respiratoria, especialmente en pacientes con mayor obstrucción, por lo que si no se dispone de datos de saturación, se administrará oxigenoterapia o baja concentración. En cuanto a también debemos de canalizar la vía venosa periférica. Si el PCR inminente, hay que canalizar dos vías. Valorar la vía intraósea
o vía central en caso de imposibilidad de la vía periférica. Ya en cuanto al algo que también debemos tomar en cuenta es que la crisis asmática puede verse agravada por la situación psicológica del paciente. Ya en cuanto al tratamiento farmacológico de la crisis asmática, en paciente leve podemos administrar salbutamol nebulizado, unos 2.5 miligramos o 2 pus. Podemos aplicar un glucocorticoides sistémico vía oral. También vamos a ver que la administración farmacológica en pacientes moderados o graves se administra salbutamol en nebulización de 2.5 a 5 miligramos. Podemos aplicar también bromuro de ipatropio, nebulización de 0.25 a 0.5 miligramos. Este es un medicamento asociado al salbutamol. Cada 15 o 20 minutos o de 4 a 8 puff cada 10 o 15 minutos según su respuesta. También podemos aplicar hidrocortisona IV de unos 100 o 200 miligramos o metilprednisolano IV 1 miligramo sobre kilogramo. Ya en cuanto a la administración de medicamentos en pacientes pásala, please. Ahora yo le estaré hablando sobre la neumonía. Vamos a ver que la neumonía es una inflamación predominante del parenquima pulmonar de origen infeccioso y generalmente agudo, caracterizado por un infiltrado exudativo y celular en los alvéolos, intersticio y bronquiolos. Es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa. Ya en cuanto a su etiología y clínica, vamos a ver que debido a la dificultad de llegar a un diagnóstico etiológico en urgencias por la poca rentabilidad de las pruebas disponibles, como son los hemocultivos, el cultivo de esputo, el expirado bronquial. Como no podemos esperar para iniciar el tratamiento, clasificamos las neumonías según el tipo de presentación y presuponemos una etiología. Entonces, vamos a ver que aquí, según este enfoque, las vamos a dividir en neumonías adquiridas en la comunidad y neumonías nosocomiales. En cuanto a las neumonías adquiridas en la comunidad, vamos a ver que se consideran neumonías comunitarias en las que aparecen en personas que no han estado ingresados en ninguna institución y en pacientes con VIH con inmunidad reservada. Entonces, vamos a ver que las neumonías adquiridas, que las neumonías en la comunidad habitualmente se distinguen según su clínica. Según su clínica, vamos a ver neumonías atípicas y neumonías típicas. En cuanto a las neumonías típicas, vamos a ver un cuadro de presentación brusca, con fiebre alta, escalofríos, esputo, purulento o hemorrágico.
Vamos a ver dolor torácico de características pluríticas, auscultación con signos de condensación, signos radiológicos de condensación alveolar bien delimitada y leucocitos con desviación a la izquierda. También vamos a ver que se identifica con las neumonías producidas por neumonía, influencia y catarialis. En cuanto a las neumonías atípicas, vamos a ver que el cuadro de inicio es con tos sin apenas expectoración, con síntomas extrapulmonales, como son la mialgia, la cefalea, incluyendo la mialgia, la cefalea y la odinofagia, que pueden ser predominantes. Febrículas o fiebre moderada. En cuanto a la auscultación pulmonar, casi normal. La radiografía de tórax con infiltrado difuso. Vamos a ver también lo que son hemograma poco significativo y alteración bioquímica, como son la hiponatremia, elevación de las transaminasas. En ancianos, la clínica puede ser cuadro confusional. Vamos a ver lo que es la pérdida del control de esfínteres y caídas frecuentes. También vamos a ver que las neumonías atípicas producidas por virus como Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella pneumoniae, Clamida psittaci. Entonces, vamos a ver que esto produce entre el 20% de las neumonías y pueden ser indistinguibles de las neumonías típicas por la clínica. En el laboratorio o la radiografía. Ya en cuanto a las neumonías nosocomiales, debemos de considerar que la neumonía es nosocomial si aparece en pacientes tras ser dado de alta en los 10 últimos días o tras 2 o más días de ingreso en un hospital. También en pacientes inmunodeprimidos, pacientes que reciben medicación intravenosa en domicilio, pacientes que hayan estado hospitalizados por lo menos durante 2 días en los 3 meses previos al inicio de la neumonía, en neumonía por aspiración, en pacientes ancianos provenientes de una institución, en pacientes en hemodiálisis. Vamos a ver que las neumonías por entonces, en cuanto al diagnóstico de la neumonía, en un paciente con sospecha de neumonía, por la historia clínica y la exploración se deben realizar lo que son la radiografía de tórax, hemograma, bioquímicas y coagulación, gasometría arterial con aire ambiente, examen de expulso realizado de gran y cultivo, hemocultivo, si hay fiebre y si se va a ingresar el paciente, y una determinación de antígeno de neumococo. En cuanto al manejo del paciente, vamos a ver que después de diagnosticar una neumonía se debe valorar la gravedad y el pronóstico para decidir el tratamiento y el lugar donde se ubicará el paciente. Se utiliza actualmente una escala de fitness que permite predecir el pronóstico según la puntuación obtenida tras la cuantificación
Entonces, vamos a ver que la cuantificación nos permite clasificar al paciente en grupos de riesgo según el número de puntos que tenga. En cuanto al tratamiento de la neumonía, vamos a ver que se precisa ingreso u observación hospitalarios. Vamos a iniciar con hidratación correcta del paciente con sueroterapia. Vamos a aplicar oxígeno si la presión parcial de oxígeno es inferior a 65 miligramos de mercurio. Analgesia para el dolor plurítico. Debemos disminuir la temperatura si está elevada. Ya en cuanto al tratamiento con antibióticos, si la neumonía es leve, no requiere ingreso. Le vamos a aplicar levofloxacina de 500 miligramos vía oral diario o moxifloxacino de 400 miligramos vía oral diario. También le vamos a aplicar lo que es amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas vía oral. En cuanto ya a la neumonía moderada o grave, vamos a ver que esta sí requiere ingreso. Aquí le vamos a administrar al paciente levofloxacina IV de 500 miligramos de 12 a 24 horas durante 10 o 14 días. Ya en cuanto a la neumonía con criterios de gravedad que precisa ingreso en UCI, le vamos a administrar cefotaxime o cetriazona o cefepina, 2 gramos cada 8 horas, cada 12 horas, IV. En cuanto a la neumonía simple o acceso único, se le va a administrar al paciente amoxicilina, clavolúnico, 2 gramos IV cada 8 horas durante 2 semanas. También le vamos a administrar clindamicina de 600 a 900 miligramos cada 8 horas IV. En cuanto a los accesos múltiples, vamos a administrarle al paciente clozacilina de 1 a 2 gramos de 4 a 6 horas IV. Ya en cuanto a la neumonía necrosante, vamos a administrar al paciente cefotaxima 2 gramos cada 8 horas IV. Y en cuanto a la neumonía adquirida, en el hospital vamos a administrarle cefazidima 2 gramos cada 8 horas IV. Ya en cuanto al seguimiento, vamos a ver que los pacientes sin criterios de ingreso deben ser revisados por su médico de atención primaria en 48 o 72 horas. Si no existe mejoría, debe ser enviado de nuevo a urgencias. También vamos a ver que se debe revisar que la fiebre puede persistir de 4 a 5 días sin que eso signifique mala evolución. Sin embargo, si reaparece después de haber cesado, implica la posibilidad de complicaciones como son empiema o derrame pleural. Ya en cuanto a la radiografía, vamos a ver que se normaliza generalmente en 2 o 4 semanas, aunque puede tardar hasta 12 semanas. Se debe de hacer radiografía de control al terminar el tratamiento. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Carliris y yo les estaré hablando acerca de las urgencias neurológicas. Dentro de las patologías que podemos recibir en las unidades de emergencia, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, la de carácter neurológico son las más delicadas, ya que estas dejan secuelas a los usuarios que la padecen.
Entre las patologías que podemos encontrar, las más importantes son las de trauma raquiomedular, los ACV, tanto isquémico como hemorrágico, las epilepsias o como la conocemos, convulsiones, y las intoxicaciones. En este tiempo yo les estaré hablando acerca del ACV isquémico. Este es un tipo común de accidente cerebrocardiovascular. Ocurre cuando los vasos sanguíneos del cerebro se estrechan o se bloquean, lo que causa una importante reducción del flujo sanguíneo. Por lo general, los síntomas de un accidente cardiovascular isquémico se producen repentinamente y se agravan de forma considerable a los pocos minutos. La mayoría de estos accidentes comienzan de forma repentina, evolucionan rápidamente y causan la muerte del tejido cerebral en minutos y hasta horas. Después, la mayoría se estabiliza, de manera que causa pocas lesiones adicionales o ninguna. Los accidentes cerebrocardiovasculares que permanecen estables durante 2 o 3 días se denominan infartos cerebrales. La obstrucción súbita por un embolo es la causa más probable de este tejido, o sea, del daño el daño lo que produce la isquemia, digo. Entre los síntomas del derrame cerebral podemos encontrar un entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o pierna, especialmente de un solo lado del cuerpo. Contusión repentina, dificultad para hablar o entender el lenguaje. También una dificultad repentina para ver con uno o ambos ojos. También existen problemas para caminar repentinos, mareos o pérdidas del equilibrio o coordinación. En el diagnóstico podemos visualizar ciertas cosas como son las evaluaciones médicas, la tomografía computarizada y en algunas se utiliza la resonancia magnética. También se usan pruebas de laboratorio como las que se realizan para medir la concentración de azúcar en sangre. Por lo general, el médico diagnostica un accidente cerebrocardiovascular isquémico en función de la historia de los acontecimientos y de los resultados de la exploración física. Los síntomas neurológicos le permiten identificar cuál es la arteria del cerebro que se encuentra obstruida. Por ejemplo, la debilidad o la parálisis de la pierna izquierda indica una oclusión de la arteria que irriga la zona localizada en el hemisferio derecho, el que controla los movimientos de los músculos de la pierna. Entre tanto, en el tratamiento podemos tomar a consideración que medidas para apoyar las funciones vitales como la respiración, fármacos para descomponer los coágulos de sangre o hacer que la sangre no se coagule, o a veces se toman cirugías para eliminar la obstrucción de la arteria en cuestión. También tenemos medidas para prevenir los coágulos de sangre en las piernas y rehabilitación, obviamente. Cuando se produce un accidente cerebrocardiovascular, los minutos son sumamente importantes. Cuanto más se reduzca o se interrumpa el flujo de sangre en el cerebro, mayor será el daño cerebral. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes, mi nombre es Adriana de Sena y les voy a estar hablando acerca del accidente cerebrovascular hemorrágico o también llamado ictus hemorrágico. Pues bien, el accidente cerebrovascular hemorrágico, a diferencia del isquémico, la cual ocurre cuando se obstruye una arteria que suministra sangre al cerebro, como bien dijo mi compañera, no es más que una hemorragia intracraneal no traumática que puede estar dada por la ruptura de un vaso, ya sea de una vena o una arteria. Esta puede extenderse al sistema ventricular o al espacio subaracnoideo y es catalogado como una emergencia clínica. Existen dos tipos principales de ACV hemorrágico, entre estos tenemos el intracerebral y el subaracnoideo. Como pueden observar en la imagen proyectada a la derecha, vemos que el ACV hemorrágico intracerebral ocurre cuando hay sangrado dentro del cerebro, mientras que el subaracnoideo se produce cuando hay sangrado alrededor de este. La siguiente imagen, por favor. Pasando a las causas, entre las principales vamos a tener, en primer lugar, la hipertensión arterial, en segundo, la angiopatía mieloide
Y en otras causas no menos importantes, tenemos lo que son las malformaciones arteriovenosas, la displasia sanguínea, el consumo de anticoagulantes, entre otras. La hipertensión arterial como causa principal, en 75% va a tener una única localización. En un 50%, esta se va a localizar en putamen y en la cápsula interna, en un 20 a 25% en ovar y en un 10% en el cerebro. La segunda causa de importancia es la angiopatía mieloide, que sabemos que esta se da más que todo en ancianos y va a tener múltiples localizaciones debido a que esta va a debilitar tanto a las arterias como a las venas. Con respecto a las manifestaciones clínicas, como pueden observar en la imagen, en este podemos encontrar un déficit neurológico súbito, una cefalea intensa, náuseas y vómitos, debilidad o adormecimiento en el lado del cuerpo afectado, confusión repentina, cambios en la visión, dificultad para hablar, articular palabras o comprender lo que se le dice, problemas para andar, vértigos intensos, mareo, falta de la coordinación y pérdida del equilibrio. La progresión clínica va de minutos a horas y encontraremos una tensión arterial sistólica aumentada. Con respecto al manejo clínico, este va a ser quirúrgico y las causas principales para esto son el compromiso del tronco, una hidrocefalia ventricular obstructiva, hemorragia cerebrosa mayor a 3 milímetros con un deterioro neurológico. En cuanto a los factores de riesgo, cambia la imagen, por favor. En cuanto a los factores de riesgos, cabe destacar los que son modificables y los no modificables. Entre los no modificables tenemos la edad, el sexo, los antecedentes familiares, el grupo étnico o la raza, y entre los modificables están la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, el uso de sustancias controladas como la cocaína y la metanfetamina. Tenemos también lo que es la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 y la fibrilación auricular, entre otras. En cuanto al diagnóstico, este se realiza mediante una combinación de la historia clínica del paciente, el examen físico y las pruebas de diagnóstico por imágenes. El objetivo principal de este es identificar la ubicación y la causa del sangrado en el cerebro. El médico puede recolectar información sobre los síntomas y la historia médica del paciente, así como también realizar un examen neurológico completo para buscar así signos de debilidad, alteraciones de la visión o el habla, o problemas de equilibrio y coordinación, como ya había mencionado antes. También las pruebas de diagnósticos por imágenes, que estas se utilizan con mayor frecuencia para identificar este tipo de accidentes. Entre estas están la tomografía computarizada y la resonancia magnética. La tomografía computarizada, esta utiliza rayos X para así crear imágenes en el cerebro, la cual muestran el sangrado y la lesión cerebral. La resonancia magnética utiliza imanes y ondas de radio para crear imágenes más detalladas de los tejidos blandos del cerebro. Otras pruebas que pueden utilizarse para evaluar la causa del sangrado incluyen lo que es el análisis de sangre, las pruebas de coagulación y una angiografía. Pasando ya al tratamiento, este va a depender del tipo y la causa del sangrado. Las opciones de tratamiento pueden incluir medicamentos para reducir el dolor y el edema cerebral, cirugía para drenar y reparar la arteria dañada. También tenemos lo que es el control de la presión para así evitar más sangrado, y puede ayudar también la terapia de rehabilitación para ayudar a los pacientes a recuperar la fuerza y la función neurológica. Ya para concluir, en general el ACV hemorrágico es menos común que el isquémico, pero este puede ser más grave y peligroso. Por ende, es importante reconocer así los síntomas y buscar atención médica inmediata si se sospecha de un accidente de este tipo. Es todo de mi parte, gracias. Buenas noches, mi nombre es Angelina Báez y yo les voy a continuar hablando acerca de lo que son las convulsiones. Tenemos que las convulsiones, estas reflejan, se están dadas por síntomas de un problema cerebral
Estas ocurren principalmente por la aparición súbita de una cavidad eléctrica anormal en el cerebro. Muchas veces cuando pensamos en convulsiones, lo primero que nos imaginamos es ver una persona que se está sacudiendo rápidamente y sin control, pero no todas las convulsiones provocan estas sacudidas. La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos a 2 minutos y estas no causan daños duraderos. Pero una emergencia médica, ya cuando se habla de una convulsión que dura más de 5 minutos, y también cuando una persona tiene muchas convulsiones y si no se despierta cuando sucede una y luego la otra, si no se despierta entre estas, pues ahí ya es una emergencia mayor. Tenemos diferentes tipos de convulsiones, como son las focales y las generalizadas. Entre las focales, que se conocen también como parciales, estas ocurren en una sola región del cerebro, como se puede observar en la imagen. Tiene algunos subtipos dentro de estas, que son las convulsiones focales simples. Estas afectan una pequeña parte del cerebro y pueden causar contracciones musculares involuntarias o cambios de sensación. Por ejemplo, un sabor extraño u olor extraño. También están las convulsiones focales complejas. Estas pueden hacer que una persona se sienta confundida o aturdida y que durante unos minutos no pueda responder a preguntas ni a indicaciones. También tenemos lo que son las convulsiones generalizadas secundarias. Estas empiezan en una región del cerebro y luego se extienden a ambos lados. Esto causa primero una convulsión focal y luego una convulsión generalizada dentro de esa misma. Luego tenemos las convulsiones de inicio desconocido. Estas se diagnostican ya de una manera, vamos a decir, diferente, porque son de inicio desconocido. Cuando nadie las está presencializando, ya sea porque ocurran en la noche o a una persona que viva sola. Luego tenemos las convulsiones generalizadas, que estas afectan al mismo tiempo a ambos lados del cerebro, como se puede observar en la imagen. Dentro de los subtipos que podemos mencionar, en estas se encuentran las convulsiones toniclónicas generalizadas. Estas también se conocen como crisis convulsivas de tipo epilepsia mayor. Estas pueden hacer que una persona pierda el conocimiento, se caiga al suelo, tenga sacudidas o espasmos musculares y grite. También el otro subtipo son las crisis de ausencia. Estas también se conocen como epilepsia menor. Estas causan parpadeo rápido o una mirada perdida por segundos. Continuando con lo que son, puede pasar a la próxima imagen, por favor. Ya para lo que son los signos y síntomas y causas, tenemos que las más comunes pueden estar dadas por tumor cerebral, por accidente cerebrovascular, también por infecciones como pueden ser abscesos cerebrales, meningitis, encefalitis y hasta por SIDA puede estar dada. También en el caso de enfermedades que causan deterioro en el cerebro, como la demencia y el Alzheimer. Dentro de la lesión o trauma en el cráneo, ya en las condiciones médicas que tiene un paciente que comúnmente pueden provocar ataques convulsivos, está la hipoglicemia y la fiebre alta, cuando está sobrelevada.
Los síntomas de las convulsiones dependerán del tipo de convulsión del que se esté tratando, como les estaba mencionando anteriormente, como pueden ser parciales y generalizadas, como les dije ahorita. Estas pueden suceder al mismo tiempo o preceder una de la otra. Dentro de los síntomas más específicos están el desvanecimiento breve, seguido de un periodo de confusión. Esto es en donde la persona no puede recordar un corto tiempo, un suceso rápido que haya sucedido, no lo puede recordar anterior a la convulsión. También está cambios en el comportamiento. Puede presentar la persona, ya sea como ponerse a jugar así de manera espontánea con la ropa. También está babeo, espuma en la boca, movimientos en los ojos de manera brusca o lenta. También está gruñir o resoplar. Algo que sucede con frecuencia también es la pérdida del control de los esfínteres. También está sabor amargo. Se rechinan los dientes. Son muchos realmente. Esos son uno de los principales. También la persona puede presentar algunos síntomas antes de que se presente la convulsión, que uno puede predecir esto puede llevar a que sea una convulsión. Que cuando uno observa a la persona con miedo o ansiedad de manera repentina, que hasta pueden ponerse a temblar en espacios cortos de tiempo, cuando náuseas descontroladas, vértigos y algunos síntomas visuales leves. El diagnóstico, para realizar el diagnóstico médico, todavía puede dejar la imagen anterior. El médico debe realizar un examen físico. Esta parte es necesaria debido a que los síntomas pueden deberse a otra cosa y no directamente a convulsión. Asimismo, se deben preguntar al paciente algunas características de convulsiones si ha sufrido anteriormente. Se hace por medio de tomografías, resonancia magnética, electroencefalograma, punción lumbar y pruebas sanguíneas. Tenemos dentro del tratamiento para las convulsiones, en este caso, el objetivo principal del tratamiento que se utiliza es para reducir o evitar al mínimo el número de convulsiones. Y si está presentándola en el momento, pues controlarlo. Ay, Padre Santo. Puede pasar a la otra imagen, por favor. Gracias. Dentro de las medidas generales, cuando está uno frente a la emergencia de convulsión, lo principal es mantener la calma. Se debe sujetar al paciente de una forma relativa, teniendo en cuenta que se puede lesionar dependiendo de cómo uno lo sujete. También está en el momento de la crisis, se debe colocar en una posición ya sea en decúbito supino para facilitar el abordaje de las vías aéreas. En el caso de que el paciente tenga prótesis dentarias, se deben retirar de una manera rápida. Si tiene secreciones muy abundantes, para que no tenga vamos a decir, una aspiración, se deben tratar de limpiar o de aspirar. También se debe en algunas ocasiones, ya cuando tenemos el paciente dentro de una emergencia intrahospitalaria, se debe administrar oxígeno mediante una mascarilla Venturi. Se debe buscar la manera, alguien que esté bien capacitado, en el documento que estaba estudiando, dice que debe canalizar una vía venosa periférica. Esto es en caso de que el paciente no responda en los primeros minutos de la convulsión,
pues entonces ahí empezar a administrar fármacos para, para aliviarla. Esto es todo y les dejo con mi compañera que continúa. Buenas noches, yo soy Madeline Félix y les voy a estar hablando sobre las urgencias renales. Antes de comenzar a hablar sobre urgencias renales, debemos conocer qué es la oliguria y la anuria. Bueno, el volumen normal de la diuresis se mueve en un amplio rango en función de las necesidades del organismo. Esto para regular primeramente la bulimia y la osmolaridad plasmática. Cuando se orina menos de 400 mililitros al día, hablamos de oliguria. Y una cantidad inferior a 100 mililitros al día se conoce como anuria. Siguiente. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es la insuficiencia renal aguda o IRA, también como se conoce por sus siglas. La insuficiencia renal aguda no es más que un síndrome clínico que de forma brusca altera la homeostasis del organismo. Este se va a dividir en tres, que es la insuficiencia renal aguda prerrenal, la insuficiencia renal aguda parenquimatosa o intrínseca y la insuficiencia renal aguda postrenal u obstructiva. La insuficiencia renal aguda prerrenal, esta no es más que la representación de una perfusión renal comprometida en la cual estará mediada por reacciones hormonales y estímulos nerviosos simpáticos que condicionan la disminución del flujo de orina y la eliminación de cloro y sodio por los riñones. La insuficiencia renal aguda parenquimatosa o intrínseca está representada por una hipoperfusión, en la cual vamos a tener oliguria, anuria o una diuresis conservada. Junto con la hipoperfusión renal, las otra causa más frecuente la constituyen los nefrotóxicos directos, dentro de los cuales encontramos aminoglucósidos o los contrastes yodados con toxicidad directa sobre las células tubulares. Y en la insuficiencia renal aguda postrenal u obstructiva vamos a ver una obstrucción que puede afectar y dañar ambos riñones causando anuria. En la insuficiencia renal aguda prerrenal, el volumen de orina baja de 500 mililitros al día, aunque los riñones funcionen correctamente y concentren al máximo de su capacidad, no se conseguirán eliminar todas las sustancias de desecho y se producirá una retención de productos nitrogenados. En este caso se conoce como azotemia. En este caso hablaremos de insuficiencia renal aguda funcional o prerrenal, como ya dije que se conoce, por cuanto la respuesta del riñón se desarrolla con fines compensadores y al revertir la causa, este volverá a la situación de normalidad. Es decir, que la insuficiencia renal aguda prerrenal tiene un efecto que se puede revertir. La insuficiencia renal aguda parenquimatosa, las porciones más susceptibles a este daño son las células de la parte recta del túbulo proximal, ricas en peroxisoma, y los túbulos colectores. Este fallo puede requerir días o semanas para recuperar su función, a partir de haberse reinstaurado la adecuada perfusión renal. Esta lesión también se conoce como necrosis tubular aguda, que aunque es un término en origen anatómico patológico, se ha utilizado con criterios clínicos apoyados en la exclusión de otras causas. Por otro lado, también se puede llegar por otras causas que no son directamente la hipoperfusión renal, como por ejemplo las causas de inmunológicas sistémicas o locales, como pueden ser vasculitis, nefritis intersticial aguda, entre otros. Otras causas modificando la hemodinámica renal, como los fármacos bloqueantes del sistema renina-angiotensina y los antiinflamatorios no esteroides. En la insuficiencia renal aguda obstructiva, el grado de reversibilidad es alto y la función renal retorna con rapidez a sus valores iniciales al corregirse las causas o facilitar simplemente que la orina salga. Siguiente, por favor.
Siguiente, ok, la etiología. Vamos a ver que merece la pena detenerse en la insuficiencia renal aguda asociada a la sepsis, ya que representa con elevada frecuencia en los cuadros, infecciosos, en ocasiones antecediendo a la infección, acompañado frecuentemente, prácticamente desde el inicio, apareciendo de forma más diferenciada. La sepsis o infección más fallo de órgano es la causa de insuficiencia renal aguda más frecuente en unidades de pacientes críticos, y más de la mitad de aquellos que la desarrollan presentan insuficiencia renal aguda de mayor o menor severidad. La respuesta hemodinámica, la inflamación, el daño endotelial, la agregación de células de la sangre en vasos pequeños, la isquemia y los cambios en el metabolismo mitocondrial, desde un metabolismo aeróbico hasta una fosforilización oxidativa, termina en lactato condicionando la muerte de dichas células, o en el mejor de los casos, una parada funcional. Aquí podemos ver en este cuadro cómo se clasifican las diferentes etiologías de acuerdo al tipo de insuficiencia renal aguda. Basándonos en la insuficiencia renal aguda prerrenal, este se va a deber a 4 causas también, que es la deshidratación y o hipovolemia, bajo gasto cardíaco, síndrome hepatorrenal y la disminución de resistencia periférica y alteración hemodinámica renal. Y entra la sepsis, que son los cuadros anafilácticos. Dentro de la insuficiencia renal aguda parenquimatosa, esta se va a dividir en 4, dependiendo de la anatomía del riñón, que puede ser túbulo intersticial, que se puede ver a una necrosis tubular aguda, ya sea también por tóxicos exógenos o endógenos, y nefritis intersticial inmunoalérgica. Dentro del glomérulo vamos a ver que se puede producir glomerulonefritis postinfecciosa, extracapilar, vasculitis de vasos pequeños, poliangeitis microscópica, entre otras enfermedades. Y vascular, que se van a ver microangiopatías, enfermedades ateroembólicas, embolismo arterial, vasculitis de mediano y grandes vasos, entre otros. Y en la obstructiva vamos a ver que se va a deber a estenosis uretral, neoplasia vesical o neoplasia uretral bilateral, fibrosis y litiasis bilateral. Siguiente. Ok, aquí vemos un cuadro en el cual vamos a desglosar, es un algoritmo diagnóstico de esta enfermedad, y inicia con una buena historia clínica. En la historia clínica, lo que vamos a hacer, vamos a indagar las causas, descartar los tóxicos, fármacos e intervenciones, evaluar la volemia y hemodinámica, y descartar sepsis, buscar afectación en otros órganos y sistemas, analizar la epidemiología y determinar la cronología. Esta, a su vez, en la cronología vamos a ver que tenemos que buscar el tiempo de instauración, que este va a depender. En la insuficiencia renal aguda puede ser de menos de 15 días, en la subaguda es de 15 días a 3 meses, y en la insuficiencia renal crónica es mayor a 3 meses. La insuficiencia renal que se da en menos de 15 días va a tener parámetros funcionales y analíticos básicos, que va a ser funcional y establecida. La establecida, a su vez, se va a subdividir en afección túbulo intersticial, glomerular o vascular, como ya lo expliqué anteriormente. Y vamos a ver que se van a utilizar ecografía abdominal pélvica, donde vamos a ver dilatación del riñón y su tamaño. Dentro de la dilatación del riñón vamos a ver que se va la pielografía, y en el tamaño y la ecogenicidad normal vamos a buscar análisis dirigidos, ya sea orina, etc. Siguiente. Antes de darle paso a mi compañera, algo que le quería comentar es que la historia clínica es el eslabón más rentable en el correcto abordaje de la insuficiencia renal aguda y en todos los síndromes clínicos. La anamnesis, junto a una exhaustiva exploración física, nos alerta y nos orienta sobre un gran número de posibilidades etiológicas, como se le expliqué anteriormente. Nos interesa conocer antecedentes alérgicos y si toma fármacos o
algún tóxico, si tiene algún contacto con productos dañinos, si existe gastroenteritis, drenajes abundantes, sangrados, etc. Cabe recordar que los casos más frecuentes de insuficiencia renal aguda se producirán por hipoperfusión renal. O sea que la más frecuente es la insuficiencia renal aguda intrínseca. La hemoptisis u otros datos de hemorragia o condensación pulmonar no aclarada nos orienta hacia un cuadro de pulmón-riñón. La exploración física comenzará por la valoración general de pacientes, seguida de su situación hemodinámica, frecuencia cardíaca, tomando en cuenta también la tensión arterial, situación venosa, siguiendo la auscultación cardiopulmonar, entre otras valoraciones como son la abdominal, el tamaño de los órganos, localizar posibles puntos dolorosos o inflamados y descartar la irritación peritoneal. Hasta aquí mi exposición, las dejo con mi compañera. Buenas noches. Continuando con el tema, aquí vamos a tratar lo que son los análisis bioquímicos de urgencia. ¿Puedes volver a la diapositiva anterior, por favor? Entonces, aquí esto va a incluir la determinación en suero plasma de creatinina, urea y nitrógeno ureico, iones monos y divalentes, pH, gasometría, venosa capilar arterial o según el cuadro clínico, la hematimetría con recuento de leucocitario, además de una tira reactiva de orina. El estudio de coagulación se va a solicitar si prevemos la realización de una intervención quirúrgica o canalización de vía central o biopsia renal. Igualmente, estará indicada si existe trombopenia, fallo hepático o si hay sepsis. Va a depender también las manifestaciones clínicas, entonces aquí también de urgencia se pueden solicitar las enzimas creatin fosfocinasa o también la lactodeshidrogenasa. Los parámetros de funcionalidad, puedes adelantar la diapositiva, están encaminados en determinar si el riñón está respondiendo fisiológicamente a la inadecuada perfusión renal o si realmente existe un daño en este órgano que impide la correcta función de este. La correcta interpretación de esos parámetros se enmarca en el escenario de pacientes con oliguria que se encuentra bajo la acción de un diurético. Es muy importante esto. En el fracaso renal agudo, prerrenal, traduce fundamentalmente el hiperaldosteronismo secundario, el estímulo de la hormona antidiurética o vasopresina. Aquí vemos otro estudio que podemos realizar al paciente, es la ecografía abdominal. Esta, al ser una prueba incruenta, relativamente económica e incluso realizable en la propia cabecera del paciente, se convierte en una pepita de oro en el algoritmo del diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal. Es bien importante. En este caso, en los casos de riñones pequeños pero congénitos y de riñones con grandes quistes bilaterales y disminución de su parénquima renal, nos encontraremos ante una enfermedad renal crónica que se encuentra en su estadio evolutivo de periodo progresivo o bien a una reagudización de una insuficiencia renal. Y es bien importante hacer este estudio bien. No es infrecuente enfrentarnos a un paciente por primera vez con una sospecha de insuficiencia renal aguda y debe tratarse a este enfermo con mucha atención. Puedes adelantar la diapositiva. Entonces, análisis urinario. Aquí tenemos una tabla y los diferentes elementos que podemos encontrar lo vemos aquí. El análisis microscópico de la orina nos puede alertar sobre la presencia de hematíes. Si estos nos acompañan por proteinuria significativa de los cilindros hemáticos de una morfología alterada con microscopía de contraste o fase.
Esto no orienta hacia el origen glomerular de la enfermedad, como por ejemplo una glomerulonefritis primaria o secundaria, como una vasculitis, enfermedad de tejido conectivo, procesos infecciosos. La existencia de cristales de oxalato puede orientarnos, según el contexto, a una intoxicación por etilenglicol o cilíndrico renal en la insuficiencia renal aguda. Funcionan los claros hialinos y se produce por la precipitación de uromucoides en una orina concentrada, mientras en una NTA son pigmentados mediante marronáceos y células epiteliales de descamación. Los cilindros pueden contener hematíes en la glomerulonefritis proliferativa y los leucocitos en la nefritis intersticial alérgica. También podemos contar con un sinnúmero de pruebas que se le puede realizar al paciente para descartar y comprobar nuevas cosas. Puede adelantar la diapositiva. Y dentro de estas pruebas que se les realizan al paciente, podemos encontrar lo que son las pruebas serológicas, que aquí ¿qué podemos hacer con esto? Podemos determinar la detención de anticuerpos anticitoplasmas o neutrófilos asociados con determinadas de vasculitis de pequeños vasos, como la poliangelitis microscópicas, la angelitis granulomatosas o la granulomatosis. Algunas pruebas para realizar al paciente van a ser las pruebas serológicas. Aquí vamos a tener la detención de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCA, asociados con determinadas vasculitis de pequeños vasos, como la poliangitis microscópica o la anginitis granulomatosa o granulomatosis alérgica, que pueden ser de utilidad en su diagnóstico y en la evolución de respuestas al tratamiento. También tenemos el análisis de proteína, aquí mediante la electroforesis del plasma o inmunofijación y la cuantificación de cadenas ligeras de orina. Aquí hacemos la búsqueda de proteinuria de Ben-Jones, que serán indicadas ante un fracaso renal de causa no aclarada o ante aquel que se presenta con hipercalcemia o anemia desproporcionada. En algunos mielomas, especialmente en las cadenas ligeras, podemos no observar un pico monoclonal en suero, y solamente pueden aparecer las cadenas ligeras en orina. También tenemos el análisis hematológico, con un protis de sangre nos puede identificar la existencia de esquistocitos propios de un síndrome hemolítico urémico o púrpura trombocitopénica o hipertensión arterial maligna. El estudio microbiológico, estudios encaminados a confirmar determinadas infecciones como la leptospira, legionelas o enterobacterias, y el serotipo de Escherichia coli, si procede en este caso. Hemocultivos seriados ante sepsis evidentes o infecciones más larvadas, como endocarditis o acceso oculto, y pruebas serológicas, víricas y de cultivo según la clínica concomitante. También tenemos otra prueba importante, que es el gas osmolar. El gas osmolar es un suero que nos podrá ayudar ante la sospecha de intoxicaciones con moléculas de peso molecular bajo, como es el caso del etilenglicol, presente en el líquido anticongelante y de regeneración, isopropanol, acetona, etanol y metanol. Esto pasa cuando el alcohol se quema. Consiste en calcular la diferencia entre la osmolaridad medida con un osmómetro y la estimada a través del cálculo de las moléculas más abundantes y de bajo peso molecular. También tenemos el examen de fondo de ojo. El examen de fondo de ojo nos va a ayudar a la hora de valorar una posible enfermedad ateroembólica y a visualizar émbolos de colesterol si este suelta cristales. Entonces, aquí también va a distribuir placas de ateroma, se producen en la aorta ascendente o callado ante la salida de algún tronco o
brachiocefálico o una posible endocarditis o afectación vascular. Otra prueba que podemos hacer es la prueba de imagen diferente de ecografía, además de la ecografía radiográfica simplemente de abdomen y de tórax y de huesos y procesos. Debemos considerar aquellas pruebas encaminadas de descartar o demostrar patologías vascular y de neuropatía obstructiva. Para despistaje de neuropatía obstructiva están encaminadas fundamentalmente a descartar la existencia de una obstrucción urinaria no destacada por la ecografía o la localización de topografía o diagnóstico etiológico. En este sentido, la tomografía axial o computarizada, la pielografía descendente, si se dispone a catéter de nefrostomía o pielografía retrogradada, y de cistografía nos va a facilitar lo que es la aproximación. También está la uroresonancia magnética. Todo apreciamos nítidamente el líquido, es una buena opción ya que nos va a precisar la utilización de ningún tipo de medio de contraste. Es bien importante. También tenemos lo que es la biopsia renal. La biopsia renal es una práctica poco cruenta en la actualidad, pero no exenta de riesgo. La modalidad preferida en la biopsia percutánea actualmente se realiza con control ecográfico y dirigida a través de guía, efectuando el disparo de forma automática. Con todo esto, se ha conseguido que una importante reducción en las complicaciones con buena rentabilidad diagnóstica. En ocasiones especiales se puede optar por la biopsia quirúrgica o cielo abierto o incluso por la biopsia transyugular. Esta última se reserva para pacientes solamente con alteraciones de coagulación, muy obesos o cuando se requiere realizar una contaminante o biopsia hepática. El tratamiento médico que podemos sugerir ante insuficiencia renal aguda, el fallo prerrenal o producido por deshidratación comete la administración de cristaloide o suero salino fisiológico. Como bien conocemos, tenemos solución salina al 0.9%, y también podemos encontrar también lo que es lactato de Ringer para hidratar. Es importante analizar frecuentemente iones de sangre y pH con especial atención al potasio. En hidrataciones cuantiosas o recomendación monitorizada de la presencia venosa central. En el fallo hepatorrenal, la paracentesis para disminuir la presión intraabdominal junto a la administración de albúmina, terlipresina, presentación de mejores resultados en casos refractorios, pueden estar indicada colocación de shunt transyugular, ortosistémicos o intrahepáticos. No obstante, la necesidad de tratamiento renal sustitutivo es en alta en aquellos pacientes que la necesiten, la mortalidad más elevada. El pronóstico depende de la severidad del cuadro que presenta este paciente y de la reversibilidad de la insuficiencia renal aguda. En casos severos se precisan tratamientos sustitutivos y en recuperación la mortalidad puede aproximarse a un 50%. Es decir, que un paciente con insuficiencia renal se puede tratar, hay muchos mecanismos, y es muy importante tenerlo en cuenta. Hasta aquí mi participación.